Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Nosotros somos del grupo P y vamos a explicar sobre las proyecciones cartográficas. Bueno, para empezar, debemos saber qué es la cartografía. Entonces, la cartografía es la que se encarga de reunir, realizar y analizar medidas de la Tierra para así representarlas en un plano cartográfico. Para esto necesitamos sistemas de proyección y los cuales están de acuerdo a dos criterios, que son por el tipo de superficie adoptada y por el grado de deformación. Bueno, las proyecciones según su deformación de la esfera al plano. Las proyecciones conforman. Se conservan los ángulos medidos en la superficie y en el mapa. Son utilizados para mapas generales porque realizan bien la caracterización física de esto. La proyección equivalente. Sí se conservan el tamaño de las áreas representadas, pero no la forma original, es decir, que puede cambiar los ángulos y formas de escala. Y las proyecciones equidistantes. Bueno, estas proyecciones conservan la relación entre las distancias, pero no la forma y las dimensiones de los países, lo que las regiones representan en el mapa. Bueno, ahora tenemos las proyecciones según la superficie en la cual se desarrolla el elipsoide. Tenemos la proyección cilíndrica. Usan un cilindro tangente a la esfera terrestre con el paralelo de contacto a la línea del ecuador. El mapa de estas proyecciones viene a ser rectangular, por lo tanto podemos observar ambos hemisferios al mismo tiempo y podemos decir que este también es el mapa mundi. Su desventaja es que en las zonas alejadas a la línea del ecuador se distorsionan, es decir, se alargan o se ven más grandes. Las proyecciones azimutales consisten en la utilización de un plano tangente a la esfera terrestre y obtenemos un mapa circular. Proyecta zonas pequeñas, es decir, que no proyecta continentes o países, solo proyecta un polo a la vez. Y sus distorsiones se encuentran alejadas a la circunferencia. Las proyecciones cónicas. Como bien su nombre dice, se utiliza un cono como superficie de proyección. El cono debe ser tangente a uno de los polos. Solo proyecta un hemisferio a la vez, o sea, la mitad del planeta. Las zonas cerca a la línea ecuatorial o polo son las que se distorsionan. Y bueno, también tenemos la anamorfosis. ¿Qué son las anamorfosis? Las anamorfosis son las deformaciones que presentan estas proyecciones y están divididas en tres, que son la anamorfosis lineal, que consiste en la medida de la distancia en el mapa y una distancia en la realidad. Aquí tenemos la fórmula que L viene a ser la medida de distancia en el terreno y L' viene a ser en la proyección de esta línea, ¿no?, que sería en el mapa. La anamorfosis superficial. Bueno, es la relación entre la superficie en el mapa y otra en el plano. Aquí tenemos la fórmula que S viene a ser la superficie en el terreno y S' viene a ser la superficie en el plano, es decir, la proyección de esta superficie. Y por último tenemos la anamorfosis angular, que viene a ser la distancia de ángulo. Se refiere a dos líneas sobre una superficie terrestre que forman un ángulo y su proyección forma otro ángulo. Por lo tanto, la diferencia de estas dos viene a ser la anamorfosis angular. Entonces aquí en esta fórmula tenemos que A viene a ser el ángulo en el terreno y A' viene a ser el ángulo proyectado. Bueno, a continuación mi compañero expondrá lo faltante del tema. Tipos de proyecciones cartográficas. Proyección de Mercator. Es una proyección cilíndrica conforme composición vertical del cilindro. Los meridianos son paralelos unos con otros y están igualmente espaciados. Las líneas de latitud también son paralelas, pero se van apartando hacia los polos. Los polos no pueden ser mostrados. El contacto entre el plano de proyección y la esfera viene a ser el ecuador. Todos los meridianos pueden ser proyectados, pero los límites superiores e inferiores de la latitud están en aproximadamente los 80 grados y al
al norte y al sur. El mejor uso de las propiedades conformes de esta proyección se aplica a las regiones próximas al Ecuador. Siguiente. Proyección de Lambert. Es una proyección cónica basada normalmente en dos paralelos estándar secantes. Representa los polos como un punto y entre sus propiedades podemos indicar. Las intersecciones de las líneas son a 90 grados, mantienen la forma pequeña. Las áreas tienen mínima distorsión cerca de los paralelos estándar. Los ángulos locales son precisos. La escala es correcta a lo largo de los paralelos estándar. Está reducida entre los paralelos y se incrementa más allá de ellos. Siguiente. Proyección universal transversa de Mercator, proyección UTM. Este sistema presenta el inconveniente de que no puede aplicarse a grandes extensiones, pues se alcanzan unas deformaciones intolerables. Para subsanar el problema, se subdivide el globo en 60 usos, iguales de 60 grados de longitud, paralelos a los meridianos. Este sistema, por la misma razón, tampoco es aplicable a altas latitudes, por lo cual se limita esta a 80 grados de latitud norte y sur. Uso de proyección UTM. La proyección de UTM se considera la Tierra definida por uso de 60 grados, de 6 grados de longitud sentido horizontal, que se enumeran del 1 al 60, partiendo del antimeridiano de Greenwich y contados en sentido oeste y este. Los usos se dividen en zonas de 8 grados de amplitud en latitud, sentido vertical, desde los 80 grados 30 minutos de latitud norte hasta los 80 grados 30 minutos de latitud sur. Estas zonas se identifican por letras mayúsculas desde el C hasta la X, incluidas la I, L, Ñ y O. Cada uso queda limitado por dos meridianos separados 6 grados entre sí para minimizar las siguientes deformaciones. Al proyectar los puntos del elipsoide se coloca el cilindro secante al mismo, con un ángulo central de 4 grados. Las dos líneas de tangencia serán líneas automocoicas en las transformaciones. Origen de longitudes. Se toma el meridiano central de cada uso con un valor de 500.000 metros con el fin de evitar valores negativos en las coordenadas. Origen de latitudes. Se toma el paralelo del Ecuador para el hemisferio norte. El valor de las ordenadas referidas al Ecuador es de y igual a 0 metros. Para el hemisferio sur se toma el valor de la ordenada en el Ecuador y igual a 10 millones de metros al fin de evitar valores negativos. Gracias. Va a continuar mi compañero. Transformación de coordenadas UTM en coordenadas locales planas XY. Esta transformación consiste en realizar una rotación y la aplicación de un factor de escala. La rotación se realiza en función de la convergencia meridiana y el factor de escala adoptado debe ser el factor de escala de la proyección UTM, corregido para considerar la altitud media del lugar. Para aplicar la transformación, se debe primero escoger un punto de coordenadas conocidas como origen de rotación. Luego se calcula la convergencia meridiana y el factor de escala total de este punto, que serán adoptados como ángulo de rotación y factor de escala de UTM en coordenadas locales planas XY. Esta transformación consiste en realizar una rotación y la aplicación de un factor de escala. La rotación se realiza en función de la convergencia meridiana y el factor de escala adoptado debe ser el factor de escala de la proyección UTM, corregido para considerar la altitud media del lugar. Para aplicar la transformación, se debe primero escoger un punto de coordenadas conocidas como origen de rotación. Luego se calcula la convergencia meridiana y el factor de escala total de este punto, que serán adoptados como ángulo de rotación y factor de escala de la transformación. Siguiente. Ya. El procedimiento de cálculo para esta transformación que acabo de hablar está
son 6 puntos, ¿no? Que los procedimientos que hay que hacer, los cuales están elegir el punto de origen del sistema, calcular la convergencia meridiana y el factor de escala del punto de origen, corregir el factor de escala UTM considerando la mala actitud media de la religión, calcular el UTM del alineamiento y corregir con el valor de la convergencia meridiana. Siguiente. Uno de los cálculos también está calcular las proyecciones de cada alineamiento considerando el factor de escala total. Y el último está calcular las coordenadas transformadas para cada punto pi. Siguiente. Ya, el componente geodésica, reducción. En un punto ubicado en la Tierra, la reducción de distancias horizontales de sub h al emisor S se expresa como factor de altura, cual la forma lo tenemos ahí en la pantalla, y donde R significa el radio mediano, el radio medio de curvatura en el punto considerado. H es la altura elipsoidal, que es igual a esta R más la ondulación del geoide, y D es la distancia horizontal sobre el terreno, y S es la distancia geodésica sobre el elipsoide. Siguiente. Ya, el límite de percepción visual. Se entiende la distancia mínima que debe existir entre dos puntos para que una persona pueda distinguirlo. A continuación en el cuadro tenemos lo que es la escala y la mínima longitud apreciable. Tenemos la escala de 1 en 100.000, en la cual en la mínima longitud apreciable sería 20 metros. La escala de 1 en 50.000 sería 10 metros, 1 en 25.000, 5 metros, 1 en 10.000 sería 2 metros y 1 en 5.000, 1 metro. Estos factores considerados de definición de la escala es igual a C igual a 0,0002 por n. Ya. Muchas gracias. A continuación mi compañero va a continuar con la exposición. Conversiones de coordenadas geográficas en UTM y UTM en geográficas. Las coordenadas geodésicas y UTM deben ser referidas al mismo elipsoide. Para traducir coordenadas geográficas en UTM y viceversa existen diversos procedimientos. Considerando un método fácil de procesar precisión, se puede obtener con dar el centímetro cuando se utiliza suficientes decimales. Iniciamos el proceso de conversiones de coordenadas explicando un ejercicio que está enseguida. Este es uno de los ejercicios que son más accesibles y menos complicados, que podemos hacerlo en la alzada, y lo demás hay ejercicios que podemos sacarlo con programas en computadora. El siguiente. La coordenada geográfica es un conjunto imaginario que permite indicar la latitud de un lugar en la superficie terrestre, que son los paralelos y son los meridianos. Son aquellas líneas que rodean la circunferencia de la Tierra en el plano horizontal. La línea de partida en el Ecuador es por latitud 0, que divide la Tierra en dos hemisferios, el norte y el sur. Desde ese punto se dibujan paralelos cada 15 grados y se busca la latitud. La latitud es la línea del Ecuador, que al lado norte sería el hemisferio norte y en el lado sur el hemisferio sur. Entonces ahí sería lo que divide, sería la línea del Ecuador. Y los meridianos son aquellas líneas imaginarias que rodean pasando por los polos. El principal es el Egremio, meridiano de 0 grados, que pasa por donde divide la Tierra en dos hemisferios, que son el occidental y el oriental. Con estos meridianos se dividen en 24 meridianos que van desde 0 a 180 grados al este, y el oeste de 0 a 180 grados. Entre los meridianos la distancia es de cada es 15 grados, los cuales representan 24 usos horarios. Eso ubica la longitud.
En esto pertenece a la coordenada gráfica de latitud y longitud. En esta parte sería el meridiano 0 grados, debería ser del polo norte y al polo Pase sur. por tomar la lista, diga lista. Algunas aplicaciones de la proyección de UTM en Bolivia. Determina la posición geodésica de cualquier momento. También puede apoyar geodésicamente si es necesario para trabajar en fotogramétricos. Después lo podemos ocupar en ejecución de los trabajos geodésicos para las delimitaciones de la frontera, puede ser provincia, cantones y acercamientos de la red geodésica en las zonas altas y medianas. Ahí son los más usados que tenemos aquí en las aplicaciones en Bolivia. El IGM es el Instituto Geográfico Militar. Esta es la institución oficial para la generación de mapas en todo el territorio del Estado Nacional de Bolivia. Esto cuenta con normativas que le permiten ser contratadas por excepción para todo tipo de trabajo que necesitemos en la generación de información geográfica, de catastro, redes o geodésicas. Esa es su función que entrega el IGM, el Instituto Geográfico Militar. Su función es la formación de mapas del país, así como los demás a los límites de cada departamento. Ok, determinemos algunas cosas. Por ahí leí Otacio. ¿Qué es Otacio? Otacio geográfico, si no me equivoco, pusieron. ¿Está el grupo o no está?
Recording in progress. Sí. Vamos a ver. Jonathan Panoso es el único que no está. Después Francisco Rodríguez estaba ahí, ¿no? ¿O no? ¿Dónde está Francisco Rodríguez? Nada, no está. Ok, son solo 2 personas. La pregunta: ¿cuál era el tema exacto que estaban exponiendo? Vuelvanlo a repetir. Proyecciones cartográficas. Ok, partamos de proyecciones cartográficas. ¿Qué diferencia existe entre la proyección de Mercator y la proyección transversal de Mercator? Que la proyección de Mercator está basada en un cilindro que Mercator puso sobre la acera y le envolvió un tipo papel rectangular. Y en la proyección de Mercator se toma en cuenta los meridianos y los paralelos. En cambio, en la proyección transversal de Mercator ya no se toma en cuenta. Y las bandas son líneas horizontales representadas por letras de la C hasta la X, sin tomar en cuenta la I, la O y la ñ por confusión, y la ñ porque no va en el abecedario inglés. Y en la forma vertical se llaman los usos, representados en números del 1 al 60, con una distancia de 6 grados de cuadro a cuadro, porque 6 por 6, 6 por 60 es igual 6 a por 6 es 360 grados. 36. No, 6 por 60, porque es del 1 al 60, y como va de 6 grados cada cuadro, son 360 grados. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el transversal de Mercator? Ese es el transversal de Mercator. ¿Cuál? ¿El transversal en el Mercator o el transversal de Mercator? Transversal de Mercator. El que le expliqué es el transversal de Mercator. El Mercator se toma en cuenta, digamos, los meridianos y paralelos. En toda tu vida vas a tomar en cuenta eso. Ahora la cosa es, ¿cuál es la diferencia entre hablar de transversal de Mercator y el de Mercator? Los usos y las bandas. ¿Qué entienden por transversal para iniciar? Esa es la pregunta clave. ¿Qué entienden por transversal? A ver, a la suerte. Eri Vocal, ¿qué entiende por transversal? Son líneas imaginarias que están paralelas una a la otra. No, ¿cómo puede transversal no hacer líneas imaginarias? El concepto de línea imaginaria lo ocupamos ¿para qué? Para las curvas. Cuando hablamos de curvas principales y secundarias, que son líneas imaginarias, ¿no? Pero ahora yo estoy preguntando qué entienden por transversal.
José María Justiniano. Son líneas que se cruzan unas entre otras, transversal. ¿Pero a qué me refiero con transversal? Son líneas horizontales, ingeniero. Líneas horizontales. Si mi línea original fuera vertical, ¿no? Pero si mi línea original fuera horizontal. ¿Qué entiendo por transversal? Es algo que se atraviesa al contrario de lo que está. Si estoy en una línea horizontal completamente mi transversal, ¿cuál va a ser? Un corte para ver El corte perpendicular. ya un corte perpendicular. Bacano. Sí. Ya. Entonces esto estaría pasando prácticamente lo mismo. Si yo estoy hablando, como su compañero decía hace ratito, vamos a avisar si se ve la pantalla. No, él hablaba de un plano para hacer un cilindro, que este plano se va a enrollar para poder cubrir la Tierra. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que genera en realidad? Es una proyección, ¿no? Es como que proyectar todo lo que es el redondo a todo ese mapa. Todo ese mapa. Ahora, ¿qué va a suceder ahí? Me va a crear una proyección sobre el mismo. Se va a dividir en 60 partes, lo que decía su compañero, ¿no? 60 partes. Imaginemos que esta es una de ellas. Cuando yo hablo de transversal, va a ser que ya mi estudio va a estar basado en este pedacito nomás. Solo en este pedacito, en la transversal. Un corte de los 60 pedazos. Por eso es que se llama transversal. Ya no estaría hablando de todo el plano grande, sino del pequeñito. Ya vamos a poner otro color por acá. De ese de ahí. Solamente se va a basar en esa división. ¿Eso para qué? Para tener mejor proyección del lugar. Porque si yo me pongo a estudiar todo el mapa completo para sacar un solo punto, es muy extenso, muy cilíndrico. Entonces lo que yo necesito es tener imágenes mucho más planas. Entonces eso se llama transversal de Mercator. Cuando yo me proyecto en una sola división. Cuando ya está terminando la clase, se siguen añadiendo a la sala. Yo no sé qué pasa. Ok. Entonces, al grupo expositor, ha sido bonito que lo hayan puesto eso en un video así cortingo explicándolo. No hay videos para poder explicar eso muy bien. Porque en eso consiste la proyección transversal y la proyección de Mercator. ¿Y nosotros con cuál trabajamos? Un plano cartográfico, ¿con cuál de las dos proyecciones trabajamos, María René? Micrófono. Con las proyecciones transversales de Mercator. Exacto. Nosotros estamos trabajando con la proyección transversal de Mercator. Eso yo tengo que tener en claro siempre, ¿no? Para saber cómo es lo que voy a empezar a trabajar.
Aparte de este grupo, ¿había otro que tenías que exponer? Sí, ingeniero, mi grupo de fotogrametría. ¿De qué? Mi grupo era el tema de fotogrametría. ¿Cuántos son de fotogrametría? Nosotros, Ya, lo vamos a ver la próxima clase, fotogrametría, ¿ya? Escobar Isaac, primera vez que lo veo en clase. Como pues, ingeniero, yo toda la clase entré. Estamos chequeando. Sausa, también primera vez que lo veo en clase. Habíamos sido 72, ¿no? Estaba viendo la lista oficial ya para empezar a pasar las notas y son 72 y apenas asistimos a clase algo de 44, 46. No son más personas. Así No que me por ahí calificó, así. ingeniero. ¿Cómo? No me calificó del examen, se lo envió a su WhatsApp. ¿Quién? Del examen que dimos, o todavía no terminó de corregir. No, todavía no las he compartido las notas. No están. Ya hay varios exámenes revisados, pero están sin compartir la nota todavía. Pero buenos días. Sobre la exposición de mi grupo, igual tampoco no la mandó las notas. Luego nomás, ¿Qué grupo? el grupo L, de cartografía era igual. El primer grupo en exponer fue. Les dije que lo tengo anotado en la agenda. Ah, sí. Eso dijo. Pero esperamos nomás que nos lo mande. Voy a ver dónde puse la agenda. Está en mi movilidad. Pero lo tengo anotado. Sí, me acuerdo de ese grupo de cartografía. Está anotado en la agenda. Y le entrego nota de una vez a este grupo que expuso, ¿ya? Tienen 60, yo se los voy a poner después al Classroom. Ok. ¿Sale cuánto tiempo nos queda? Aproximadamente 10 minutos. 1 minuto, ingeniero. ¿Un minuto? Un minuto sale, ingeniero. Queda menos de un minuto, dice. Ok, ánimo, se va a cortar 10 minutos, vayan a tomar, a lavarse la cara. Nos vemos, volvemos en 10 minutos, ¿ya? Tomamos un receso. Sí. Bueno, esta es la planilla que estábamos haciendo en la anterior clase. Ya habíamos avanzado, ya lo han hecho ustedes hasta acá. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya, lo tenemos acabado hasta ahí, está bien. Luego viene todo lo que es la fórmula por Pitágoras, que es lo que hace en realidad. Si yo tengo un triángulo, tengo una línea, diré, ¿no? ¿Pueden ver la línea que estoy dibujando? Sí, ingeniero, sí. Ya. Y todo está orientado hacia el norte. Todo está hacia el norte. ¿No? Entonces yo tengo un punto 1. Sigue ingresando. Ok. Tengo un punto 1 y tengo un punto 2. ¿Ya? Aquí tengo un valor en la horizontal que yo le voy a llamar ¿cuánto?
X o Y. X o Y en la horizontal. X. X. Entonces para mí aquí voy a tener un punto X1, que es el mismo. Y aquí voy a tener un X2, ¿sí o no? Esta diferencia tiene un valor longitudinal. ¿Ya? Esa diferencia. X2 menos X1 y voy a tener este valor de acá. Y lo mismo va a suceder con Y. Tengo Y1 y tengo Y2. ¿Ok? Entonces aquí me va a dar otra variación de longitudes en Y. Ok. Es lo que hace acá. Variaciones de X entre el punto 1 y el punto 2, que es el primer tramo. Entonces hace la diferencia. X2 menos X1. Y eso sucede hasta el último punto, ¿no? X8 menos X7 para el tramo número 7, ¿no? Para el tramo 7. Se van a dar cuenta que acá me puede quedar negativo. No pasa nada. Porque al elevarlo al cuadrado, todo se hace nuevamente positivo. Si estamos hablando que acá yo tengo una distancia y acá tengo otra, ¿cómo encuentro esta hipotenusa? Con Pitágoras. Pitágoras. Fórmula. ¿Cuál es la fórmula para hallar esta longitud? X cuadrado más Y cuadrado sería. Ya, X cuadrado más Y cuadrado. Que prácticamente estaríamos hablando de las variaciones, ¿no? Variaciones en Y y variaciones en X. Sí. Ok, entonces lo mismo que hace acá, primero hace la sumatoria de las variaciones de X cuadrado más Y cuadrado y luego le saca la raíz. ¿Estamos? Entonces de esa forma encuentra la distancia de cuadrícula del tramo 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y termina siendo una sumatoria total de todos los tramos. Tomar en cuenta que esto es una distancia de cuadrícula. ¿Qué entienden por distancia de cuadrícula? ¿Qué entienden por distancia de cuadrícula? Que hay una separación de cada 1000 metros o No. ¿Ya sería la distancia en físico, ingeniero? Todavía. no es la instancia, la representación de papel en la escala. Ya, si hablamos que es una representación de papel, perfectamente en papel, diríamos que es una distancia En plano. plana, en plano, ¿no? Una distancia en plano, que sería una distancia plana. No me está considerando las alturas. Sí. Entonces es una distancia como si yo lo estuviera viendo desde arriba, desde un dron, y no estoy considerando en ningún momento los relieves. Ustedes saben que mientras más relieve existe en un lugar, más larga va a ser la longitud al medirla, ¿sí o no? Sí. Sí. Ok, perfecto. Para esto
es que vamos a empezar a hallar las distancias. Vamos a hallar una distancia elipsoidal, que es la que me va a considerar que la Tierra es elipsoide, que no es plana, y una distancia de terreno, que es la que me va a considerar la altura que existen de diferente punto a punto. ¿Estamos? Para poder encontrar la distancia del tramo del elipsoide, yo necesito conocer lo que es el factor KUTM de cada punto. ¿Cómo encuentro este KUTM? El KUTM sale de una formulita. Marco Antonio Antelo Jiménez. Ya. De una formulita que me va a decir que yo necesito, voy a poner por acá para anotar. Ya. El KUTM del punto, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Al factor KUTM original. Este valor de acá que acabé de poner es 0.9996, que eso no se les olvide nunca. En topografía normalmente le enseñan a poner ese dato en los equipos de estación total. Entiendo que ustedes no han visto esos equipos porque están llevándolo en pandemia, ¿no? En tiempo de pandemia. Pero no se olviden ese dato. Ese K sub 0 es 0.9996. Todo eso yo lo voy a multiplicar por 1 más, y aquí es donde entra un este falso, ¿estamos? Menos el valor del este original. Y todo esto va a ir al cuadrado. Ok. El este falso tiene un valor de 500.000. Ese es un valor fijo, este EF. 500.000. Y nunca va a cambiar ese valor. ¿Estamos? Este valor E es el valor este, o sea, de las coordenadas X que ustedes tienen en sus planos. Ustedes han encontrado un valor X1, X2, X3, X4, X5, así sucesivamente, ¿no ve? Entonces ese valor es el que van a introducir acá. Voy a hacer KUTM1 y voy a encontrar del E1. Y todo esto va a estar dividido, entre 2 veces el radio de curvatura del punto. ¿Estamos? Esto elevado al cuadrado. Esa es la fórmula del KUTM. ¿Tengo todos estos datos? Tengo K sub 0 es genérico, es 0.9996. El EF 500.000, el E1, el E estaríamos sacando de su mapa cartográfico, que ustedes ya lo encontraron, es un dato encontrado. Y este radio del punto lo vamos a sacar de acá, de este parametrizado. Aquí está para el punto 1, para el punto 2, 3 y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces simplemente aquí es introducir esa fórmula. Ustedes la introducen de forma manual. Perdón, ahí no. La tengo. Ok, aquí. Ustedes la introducen de forma manual. Hacen una sola y lo arrastran. ¿Estamos? Aquí yo lo tengo ya, creo que parametrizado, si no me equivoco, está acá. 0.9996 por 1, que es el 1 más el este falso, que es 500.000, menos el C9 debe estar acá.
que es este de acá, es el valor x1. Voy a volver aquí abajo, ok. Esto como es al cuadrado, está repetido 2 veces, pueden ponerle potencia elevado a 2, ¿no? Y todo eso dividido, como está aquí en la fórmula, por 2 veces el radio del punto al cuadrado. ¿Estamos? El radio de curvatura del punto al cuadrado. Y ahí le da el resultado. Van a encontrar un KUTM por cada punto. ¿Por qué se hace por punto? Porque el valor este varía. ¿Se dan cuenta? Este valor este de acá es el que me va a hacer variar los valores del KUTM de cada punto. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Ok, Sí, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como este tramo, voy a volver acá, a donde estaban mis dibujitos de las líneas. Lo tengo acá. Este va a tener su propio KUTM, que va a ser KUTM1. Y este también va a tener su propio KUTM, que va a ser KUTM2. ¿Estamos? Entonces se dan cuenta que todo este tramo puede tener cualquiera de los dos KUTM. ¿Qué hago para tener un promedio? Sumo este más este y lo divido en 2. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Entienden hasta ahí? Como dijo lo último. Que voy a sacar un KUTM promedio, voy a sumar el KUTM1 más el KUTM2 y lo voy a dividir entre 2. Es lo mismo que está sucediendo acá. Ok, voy a ver. Lo tengo. Aquí. Sumo KUTM1 más KUTM2 por 0.5, que es igual a la mitad, ¿no? Como dividirlo entre 2. Lo mismo va a suceder para el tramo 2, entre el KUTM3 con el KUTM2. Lo sumo y lo divido entre 2. Y así sucesivamente hasta obtener 7 KUTM promedios o por tramo. ¿Para qué me sirve esto? Para encontrar la distancia del tramo del elipsoide. Esto de acá es para considerar ya esta distancia que habíamos encontrado en cuadrícula, que debe ser elipsoidal. ¿Qué es lo que hace? Va a multiplicar el KUTM del tramo por la distancia de la cuadrícula. ¿Estamos? Y lo mismo va a ser para todos los tramos. Al finalizar hace lo mismo, hace una sumatoria de todos los tramos elipsoidales, con distancia elipsoidal. Y ahora pasamos a lo que es la distancia de terreno. En esta distancia de terreno yo ya empiezo a considerar lo que es la altitud. ¿De dónde saco la altitud? ¿Están ahí? ¿De la carta, ingeniero? sí. Exacto. Del plano cartográfico. Ustedes habían encontrado X, Y, Z. El valor Z que me encontraron es este de acá. Y van a introducirlo acá, esto de forma manual. Uno por uno lo van a introducir. ¿Estamos? Ok. La latitud geográfica es una copia de lo que ya ustedes pusieron acá. Ya esto era de la tarea anterior. Introducieron manualmente y lo vuelve a copiar en esta barra de acá. Es una copia.
Ok. ¿Estamos? Ondulación del geoide. Esta ondulación sucede según la zona en la que está trabajando. Mientras más lejos se encuentre un punto al otro, la ondulación del geoide va a ir variando. Pero normalmente cuando se encuentra sobre una misma zona no varía nada. Esto de acá lo van a hacer con el programa de conversión de coordenadas con ondulación del geoide. No sé si se los he pasado ese programa ya. No, nos pasó en la anterior clase. Pero solamente el Excel, no pasó el que convierte. El programa no les pasé. No nos pasó el programa para convertir. A ver. El disco duro grande está. Lo tengo. Pero que no lo tengo en este computador, está en el otro. No está acá. Se los voy a pasar más tarde el programa ya, el instalador. Es un programita en donde simplemente una vez que lo instalen se van a ir a la opción ondulación de geoide y introducen la coordenada X y Y, calcular y le va a salir ese valor de ondulación del geoide. Súper sencillo, es como una calculadora, simplemente tengo que introducirle X y Y. Más tardecito se los paso, ¿estamos? Es igual que el GeoPoscal, similar, que es el que vimos en la anterior clase. En la anterior clase vimos el GeoPoscal. ¿Ok? De ahí van a sacar este dato. Yo se los paso más tarde el programa. ¿Cómo? ¿Me puede pasar también el GeoPostal? ¿No les pasé el GeoPoscal? No. Ya, vale. Está este dato de acá, que es la ondulación del geoide, y está la altitud. La altura elipsoidal es una sumatoria de la altitud más la ondulación del geoide, que es donde yo considero esta ondulación que existe. Es la que me crea la forma geoidal. ¿Alguien se acuerda qué es la forma geoidal? Ustedes tienen que acordarse qué es la forma geoidal para que entiendan por qué ocupo la ondulación del geoide. Si no, no tendría sentido utilizarla. ¿Sí o no? Sí. Tenemos una imagen plana. Tenemos una elipsoidal, ¿no? Creo que vamos a ponerlo así. Existe la elipsoidal. Existe la distancia plana. La plana y la elipsoidal es para ocupar cálculos matemáticos. ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan o no? Sí. Ya. ¿Y por qué no ocupaba el geoidal? La geoidal es la forma de la Tierra. Es la forma original de la Tierra. Que era como una papa, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, estas variaciones es lo que yo voy a llamar ondulación de geoide. Por eso es que lo voy a considerar, porque por ejemplo voy a hacer en este punto, y ahí yo tengo que considerar la altura elipsoidal.
que va a salir de esta altitud más la ondulación del geoide. ¿Ok? Por eso es que yo hago ese cálculo acá, la altura elipsoidal. ¿Para qué me sirve la altura elipsoidal? Para hallar el factor de elevación. Este factor de elevación es una fórmula en la que yo voy a ocupar, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Factor de elevación por punto va a ser igual a la altura elipsoidal más ¿qué creen ustedes que se le debería sumar? La ondulación geodésica. ¿Qué cosa? No. Este radio medio de curvatura, ¿no? El radio de curvatura. Eso es lo que veo. Y todo lo voy a volver a dividir entre el radio de curvatura. Esa es la fórmula. ¿Estamos? Lo reviso en el parametrizado. Voy a cerrar un rato esto. Y acá está. Está la altura elipsoidal más el radio de curvatura, todo dividido entre el radio de curvatura. Voy a hallar para cada punto. Igual que el KUTM, de la misma forma encuentro el factor de elevación. Y como es para todo el tramo, saco el promedio, factor de elevación promedio del tramo. ¿Estamos? Y eso lo multiplico por la distancia del terreno. Para poder encontrar así la distancia del terreno original de cada tramo. Tramo 1, tramo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y al finalizar me hace una sumatoria de todos los tramos. Esto es lo que a mí me interesa. Saber cuánto es la distancia total de terreno. Cuando yo hago un trabajo de pavimentación, yo necesito saber esta distancia. Donde me incluya las distancias originales. Ya a partir de esa, yo después le voy a meter las rasantes y todo lo demás y va a ir variando, ¿no? Si yo tenía un terreno inicial en el que viene, estoy aquí parado, es una montañita y viene así, por ejemplo. Si yo hago un camino con una rasante ya definida, va a variar, ¿no? Todo lo que está por encima se va a llamar corte y todo lo que está por debajo es relleno, para rellenar. Pero esto ustedes lo van a ver en carretera. Ahí les van a enseñar mejor esos datos ahí. Pero el que yo estoy encontrando es la línea verde, ¿estamos? Esta línea verde. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta ahí? No. Ok, como han visto, el programa es súper sencillo. La ejecución interna es simplemente seguir la fórmula que les acabé de dictar. Y con eso termina. Con eso concluimos lo que es cartografía. El día jueves su examen.
Quedamos carto y foto, ¿no? Diré geodesia y carto, ¿no? El jueves 21. Jueves 20, diré. El otro, este jueves va a ser geodesia. Geodesia y carto habíamos quedado. ¿Los dos prácticos, ingeniero, o el de cartografía va a ser teoría? Los dos son prácticos. Los dos son exámenes prácticos. ¿El teórico para cuándo hemos quedado? No la tengo en mi agenda acá. Está en la movilidad. ¿Alguien tiene la fecha? Creo que no. ¿Cómo? No hay fecha, ingeniero, del teórico. ¿No hay fecha del teórico? ¿Le da para estudiar tranquilamente hasta el 20 o lo quieren el 25? Podemos hacer esa modificación y el 20 damos teórico. El 20 que sea teórico. Sí, mejor. La otra semana que sea el práctico. Ya, el 20 el teórico y el 25 hacemos el examen práctico. Es geodesia y cartografía, ¿no? 20 teórico va a ser solamente teórico de cartografía y el 25 práctico, ¿no? Geodesia y cartografía. Y cartografía. Activan su cámara, por favor. Les voy a dar. Recording in progress. Y en el chat me ponen sus nombres. Si todo sería sangre, están no ríen ustedes. Asustado. Le falta emoción a la vida. Un examen más, dice, un examen sorpresa. ¿Cuántos exámenes sorpresa han tenido durante este semestre? En todas sus materias, no solo en la mía. El primero iba a ser. Vamos a organizar un examen sorpresa. Ingeniero, una pregunta. ¿El jueves de fotogrametría? El jueves vamos a dar el examen teórico de cartografía. Teórico de cartografía. Podríamos dar fotogrametría si los grupos ya lo tienen listos los videos. Lo pasan pásenlo al, ¿cómo se llama? Al WhatsApp. Telegram. Por Telegram. O al Telegram, sí, pásenlo si quieren al Telegram de nuevo los videos y que lo vean todo y damos foto y carto de una vez para eliminar eso. Cartografía es súper sencillo, es teoría, en la exposición ustedes la van a poder ver. Yo también la voy a chequear para ver de que no les pregunte algo que no hayan expuesto. Y entonces damos carto y foto mañana pasado mañana. Sería teoría nomás, ¿no? Ingeniero, teoría sería nomás, ¿no? Sí, teórico el día jueves y vamos a hacer un repasito de lo que es la planilla de fotogrametría. No podemos hacer mucho porque no tenemos los equipos, pero les voy a explicar cómo funcionan esas planillas. ¿Estamos? No, ingeniero, yo le preguntaba sobre los grupos que exponen, si exponemos el jueves, mi grupo de fotogrametría. Sí, van a exponer para poder sacar algunas dudas. Ingeniero, pero no han expuesto todavía fotogrametría, ¿no? Sí, no han expuesto, ingeniero. ¿Quieren exponer ahorita? Y ya. No, le pregunto por el tema que dice que el jueves demos examen de fotogrametría más. Sí, por eso decía, podemos dar fotogrametría a partir de los videos que ellos lo van a cargar hoy día mismo. Ustedes lo ven los videos y de ahí van a salir las preguntas. Manden sus documentos al grupo, ¿no, Ángel?
para poder estudiar de ahí. Sí, al Telegram mándenlo. De todas formas, ustedes tienen el librito. Del librito leen la parte de fotogrametría, que está mejor detallado todavía. Son las páginas. Les voy a decir. De la página 77 ¿y quién sigue desayunando? Ya tuvieron 15 minutos para desayunar. De la 77 a la 98. Eso es fotogrametría en el libro. Ok, si no hay nada más, con eso concluimos la clase. Listo, ingeniero, Como los muchas compañeros gracias. que pusieron, pueden pasar los temas para estudiar los temas de cartografía. Ingeniero, perdón. ¿Sí? Yo le pediría si es que fotogrametría se podría dejar para otro día nomás el examen. Porque a veces usted ha visto que las exposiciones no están bien claras y usted las complementa, las exposiciones, ¿no? O las corrige. O lo que podemos hacer es váyanlo viendo los videos para que no les tome de sorpresa. Hacemos primero la exposición del grupo de fotogrametría y luego el examen. Porque en sí el 20 sería examen, el 25 examen y ya no tenemos más, ahí terminó todo. Ingeniero, el Porque 25 yo va necesito a ser tiempo para práctico, poder ¿no? revisar y pasar nota. El 25 es práctico, ¿no? Fotogrametría, geodesia y cartografía, ¿no? No vamos a dar examen práctico de fotogrametría. Sería geodesia y cartografía nomás, ¿no? Sí, fotogrametría lo vamos a hacer teórico todo. Les voy a mostrar las planillas prácticas, sí se las voy a mostrar para que sepan cómo son las fórmulas, pero no van a dar examen práctico. ¿Ok? Entonces el último examen va a ser el 25 de enero, ¿no? Sí, 25 de enero. Y ahí también terminamos, concluimos todo lo que es y ya es esperar las notas nomás. Esperamos los 100. Ok, nos vemos entonces el día jueves, señores. Hasta luego, ingeniero. Les encargo las cámaras. Ya, son 2 cámaras. Hasta luego. Ya, ingeniero.